tardes a todos por asistir, os lo agradecemos, y estamos aquí con José María Antequera, que es el profesor de Derecho Sanitario y Bioética en la Escuela Nacional de Sanidad, y nos va a traer un tema fundamental y que nos preocupa, yo creo, mucho a los MIRES y a los que no somos residentes posteriormente, que son los aspectos legales del ejercicio MIR y las claves para la seguridad jurídica. Así que le doy paso y nos cuenta. Hola a todos, muchas gracias a AMIS por el hecho de haberme invitado a dar estas charlas sobre aspectos legales del ejercicio MIR, claves para la seguridad jurídica. Como bien se decía en la introducción, hay una cuestión clave y muy relevante en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que es el rol y sobre todo el estatus jurídico de los médicos en formación. Como veréis en mi exposición, tenemos un marco regulatorio un tanto disperso y también pronunciamientos judiciales un tanto dispersos. Por eso yo creo que toca ahora pues sentarnos todos e intentar debatir sobre la realidad de la práctica asistencial de los MIR y la necesidad de establecer un nuevo marco jurídico y sobre todo interpretativo de distintos conceptos o conceptos jurídicos indeterminados que realizaré, porque es fundamental que los residentes se formen de manera adecuada, pero también se formen en un contexto jurídico razonable y que no tengan siempre la espada de Damocles, que puedan incurrir en algún tipo de responsabilidad jurídica. Por eso agradezco a AMIS que haya precisamente postulado esta acción divulgativa y formativa. Como veis ahí, para cuestiones que puedan surgir luego en redes sociales, tenéis el hashtag #AlertaMIR. Por lo tanto, cualquier cuestión o duda que podáis tener en relación con esta exposición, bueno, pues también lo podéis residenciar en ese hashtag. Pasamos al desarrollo. Mirad, con carácter previo, a los que están aquí presentes y los que nos estáis viendo, yo creo que es merecido hacer en estos momentos un recordatorio de la importancia que es luchar por los valores del Sistema Nacional de Salud, trabajar por la seguridad de los pacientes y también por un entorno democrático en los colegios profesionales. Y por eso os pongo ahí, con un especial recuerdo, a 4 enfermeras, Alda Recas, Victoria Trujillo, David Verdegay y Víctor Jiménez, porque en estos momentos están expedientados precisamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, precisamente por una lucha por una mejora del Sistema Nacional de Salud. Veis ahí además que uno de los expedientados no es que no tenga foto, lo que pasa es que se tiene que mantener de cierta manera oculta, porque incluso, y es un valor importante que hay que poner sobre la mesa, que pese a una relación eventual o temporal, también se puede luchar por la mejora del Sistema Nacional de Salud, aunque tenga siempre la espada de Damocles que te puedan abrir un expediente disciplinario. Va por ellos. Este primer bloque de reflexión sobre los aspectos jurídicos del MIR, vamos a hablar básicamente de lo que es la realidad, la relación contractual, porque mirad, una cuestión que es importante. Uno no puede plantear mejoras en su situación, en este caso los residentes, si no conocemos cuál es el marco jurídico básico que regula la relación contractual, de formación, de responsabilidad, de tutela, de supervisión de los residentes. Y mi experiencia en estos años es que muchos médicos desconocen cuál es el marco jurídico, y es algo esencial, y es lo que vamos a ver ahora. En estos años, y miráis un poquito la ilustración, en estos años uno ha actuado como docente en muchos centros sanitarios, y uno cuando se dedica a la docencia y se dedica a la docencia en estas cuestiones jurídicas actúa mucho de padre confesor. Y han sido muchas las historias que me han comentado los residentes, de primer año, del último año, de sus noches, sus guardias, sus no descansos, sus dudas, el hecho de llamar o no llamar, si me hago reivindicativo o problemático, entre comillas, qué capacidad de progresión podré tener en el servicio. Son dudas que se planteaban, cuestiones de naturaleza jurídica. Y bueno, pues al final muchas veces la sensación que tenían ellos es que se encontraban ante el peligro y ante un verdadero precipicio, precisamente pero por el desconocimiento de la norma jurídica, que es algo clave. Hoy en día todo profesional sanitario es fundamental que reconozca el marco regulatorio de sus derechos y de sus obligaciones, porque el no saberlo te genera en un entorno de gran incertidumbre e inseguridad.
Para introducir el debate en este primer bloque de la relación, yo si esta transparencia con la que veis ahí se la pusiera a muchos residentes y le hiciera una serie de preguntas, posiblemente no me sabrían responder bien. ¿Veis? La primera es: condena al SAS por la negligencia de un médico en formación, como cualquiera de muchos de vosotros. ¿Veis otro titular? Un médico residente se enfrenta a un año de inhabilitación por no detectar una nariz rota. Los titulares parece que tratan de lo mismo y no son iguales. Y veis el siguiente: condenan al Sergas a pagar 105.000 euros por la muerte de un paciente. ¿Veis? Hay un residente, hay una institución, hay una atención sanitaria y un resultado lesivo. Pero es importante, por eso el mensaje, la importancia de conocer el régimen jurídico, conocer muy bien lo que es la responsabilidad penal y patrimonial, para saber discernir prima facie estos titulares. Si vemos en el caso de la condena del SAS, se le condena al SAS, no al MIR. Eso es un matiz importante. Un residente puede generar daños a un paciente y no ser el responsable personal, pero sí la propia administración. En el caso del Sergas ocurriría lo mismo, se le condena a la administración, y en el caso que veis ahí de Andalucía es personalmente el residente el que respondería personalmente. Y eso hay que saberlo identificar. Estos titulares es básico identificar en qué ámbito nos estamos moviendo. Porque otro de los mensajes claves que os voy a trasladar es que cuando más se conoce el derecho penal, cuanto más se conoce la responsabilidad patrimonial, con mayor seguridad jurídica se trabaja. Y hablamos poco o nada de situaciones jurídicas que se dan. Bien, seguimos. Importancia de conocer el régimen jurídico, y una cosa que tenéis que saber: tenemos un marco regulatorio muy disperso, y eso desde un punto de vista jurídico es malo, incluso para nosotros que somos operadores jurídicos, los abogados, asesores, letrados, etc. Ahí veis el marco, el régimen jurídico básico, que hay que conocerlo. Yo sé que a veces hacer un abordaje a la norma jurídica es complicada, pero bueno, las normas jurídicas no dejan de ser como una especie de protocolo médico, pero que tienen otros nombres. Se llaman reales decretos, se distribuyen como artículos, etcétera. Pero no deja de ser un protocolo que nos damos, con el valor de ley, pero no deja de ser un protocolo que intenta ordenar una realidad. Por eso no hay que tener miedo a las lecturas de las leyes. El esencial, como veis ahí, el Real Decreto 1146, que establece que todos los que estáis ahora en formación como médicos residentes tenéis una relación laboral. Sois profesionales sanitarios, no lo olvidéis nunca. Sois profesionales sanitarios en formación, con ciertos matices, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta. Ese es el marco de derechos y obligaciones, pero no solamente nos vale el Real Decreto del 2006, sino que tenemos que ir a completar mi régimen de derechos y obligaciones como residente en cualquier especialidad a otras normas jurídicas, y hay que acudir a otras normas jurídicas. Una es la Ley 44/2003, en concreto el artículo 20, que lo veremos a continuación. El Real Decreto 183/2008, que también es importante, porque se suele hablar mucho de la palabra supervisión, tutela y asumir las competencias de manera progresiva. ¿Qué es eso de supervisión directa y de asumir la responsabilidad de manera progresiva? Es algo que intentaremos darle alguna solución, lo digo dos veces porque es complicado, a esos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Pero solamente 3 leyes tiene que conocer el residente? No. Para que conozca su ámbito de derechos y obligaciones se tienen que impregnar y tiene que conocer de otras normas jurídicas. Y ahí tenéis algunas, sin ánimo de ser exhaustivo. Un residente se tiene que relacionar con pacientes y familiares y debe integrar en su ámbito formativo, en las competencias que vaya adquiriendo, en las responsabilidades que vaya adquiriendo de manera progresiva, de manera autónoma, tiene que integrar los derechos y obligaciones en relación a los pacientes. Es importante. Un residente tiene que informar, tiene que pedir los consentimientos informados, tiene que saber derechos y obligaciones en relación a la documentación clínica, y eso viene ahí. También, de manera no a lo mejor muy importante, es que ese Real Decreto que regula vuestra relación también se tiene que completar en aspectos no muy importantes con el Estatuto de los Trabajadores.
Sí, fundamental la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, pero no solo en relación al artículo 20, sino que esa ley también es fundamental en relación al artículo 3 y 4, que dice los principios que deben inspirar toda la actuación de un profesional. Y eso hay que integrarlo en nuestra esfera de competencia. Profesionales que no están en formación, como vosotros, los que estéis ahora en formación. Hay que conocer ese marco jurídico y también, como os decía al principio, el marco jurídico de la responsabilidad. Hablamos muy poco de la responsabilidad penal y patrimonial en nuestros centros. Se habla muy poco en los programas de formación de las especialidades, en las órdenes ministeriales que los desarrollan. Se suele hablar a veces de aspectos éticos legales, de bioética, pero de manera muy marginal. Y sería necesario hablar. Y hablar muchas veces de lo que opinan otros de nosotros. ¿Y quiénes son esos otros? Esos otros son los jueces y los tribunales. Los jueces y los tribunales nos indican en muchas ocasiones qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Y tenemos que debatir y hablar sobre esas cuestiones también en los centros sanitarios. Y por eso es importante conocer la responsabilidad. Bien, habéis visto en los medios de comunicación que de manera recurrente pues, se suele hablar mucho de las funciones tuteladas del residente, de la responsabilidad profesional. Y yo siempre suelo decir que hay como una especie de satélites alrededor un poco de ese planeta. Tenemos una serie de hechos, de conceptos jurídicos que tienen sus dificultades interpretativas. No, uno es eso de la relación de carácter especial, pero sois profesional sanitario. Se habla del derecho la práctica profesional programada, tutelada y evaluada, también de la importancia de la responsabilidad patrimonial y del ejercicio autónomo progresivo de la especialidad, complicado, un tema complicado. Mediante, y fijaos, porque en derecho no se utilizan los términos de manera alegre, fijaos, mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y de urgencia, porque cuando estáis desarrollando vuestras competencias, vuestro programa formativo, estáis integrados en la prestación del servicio del centro y estáis dinamizando algo nada baladí como son las prestaciones sanitarias. Y eso también hay que ponerlo en valor. Sois profesionales sanitarios y el residente tiene también una responsabilidad y una obligación de que las prestaciones sanitarias que se regulan en otras leyes lleguen a los pacientes y a los usuarios. Eso lo tenéis que tener en cuenta para valorar también las funciones y las competencias que desarrolláis. Más situaciones, el nivel progresivo de responsabilidad, la incompatibilidad, la típica pregunta, bueno, si soy residente, ¿que puedo trabajar en otro sitio? Evidentemente no. ¿Te puedes formar en otro sitio? Sí, siempre que no sea dentro de tu jornada laboral. Y bueno, pues cuestiones como la responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, hay muchas cosas, ¿vale? Y un poquito vamos a intentar dar solución y respuesta. Derechos y obligaciones. Si recordáis, los que me estáis viendo y escuchando, he dicho antes de la importancia de conocer el régimen jurídico, obligaciones y derechos. Bueno, ¿qué dice una de esas normas jurídicas? En concreto, el Real Decreto del 2006. Primero, a conocer el programa de formación, esencial. Conocer el programa de formación. Alguno de vosotros, conforme vaya leyendo, posiblemente se dibuje algún tipo de sonrisa en muchas de las cuestiones que voy a decir. Pero bueno, es importante conocer qué dice la ley. A la designación de un tutor que te asistirá durante el desarrollo. A recibir, lógicamente en coherencia con el punto 1, a recibir a través de una práctica profesional programada. Fijaos otra vez lo que vuelvo a decir, tutelada y evaluada. La formación teórico-práctica que te permita alcanzar progresivamente los conocimientos, etcétera, etcétera. Esto es lo que viene como tus derechos, los derechos que tienen los residentes. Bien, más derechos que tenéis, y eso lo tenéis que hacer en vuestra libretita, interiorizarlo, que es algo fundamental. A ser informado de las funciones, tareas, cometidos y programación funcional y objetivos. Fijaos lo que dice,
informado de funciones, tareas, programación y objetivos, y de los procedimientos de evaluación. A ejercer, sí, de manera progresiva y desarrollar las actividades propias de la especialidad que tengáis cada uno de vosotros, con un nivel progresivo de responsabilidad. Este es un poquito el reto. De manera progresiva tenéis que ir asumiendo cierta autonomía científico-técnica. Importante conocer el programa, objetivos, etcétera, de la unidad, y a conocer, porque es lo que guarda coherencia con las obligaciones de supervisión de otros profesionales sanitarios, es conocer qué profesionales están presentes en la unidad en la que cualquiera de vosotros preste servicio. E importante, con independencia de asumir progresivamente responsabilidad, lo que nunca se pierde es el derecho a consultar y a pedir apoyo o ayuda cuando se considere. Es algo que lo reitera posteriormente un Real Decreto. Irás asumiendo autonomía científico-técnica propia de tu especialidad, pero el derecho de apoyo, el derecho de tutela, el derecho de consulta, eso se mantiene durante todo el periodo formativo. ¿De acuerdo? Deberes. Bien, los deberes son los que vienen especificados en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, es decir, el tema de incompatibilidades, compatibilidades, etcétera. Sin duda estáis en un periodo de formación, donde vais a estar en ciertos momentos supervisados, evaluados, tutorizados, pues hay que seguir como una obligación normal las instrucciones del tutor y del resto de los profesionales sanitarios que se encuentran en la unidad. Cumplir los reglamentos y funcionamientos internos de la unidad, y prestar personalmente los servicios y realizar las funciones asistenciales que correspondan conforme al programa de formación. ¿Ve? Tengo subrayado ahí lo de prestar personalmente los servicios, es lo que he comentado anteriormente de las prestaciones sanitarias, que es algo importante. También sois vosotros garantes de que las prestaciones sanitarias que corresponden a pacientes y a los usuarios lleguen a buen término.